Con su venia, diputado presidente, volvamos por favor a la solemnidad de esta sesión. Buenos días, compañeras y compañeros diputados. El día de hoy tengo el honor de dar el posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario de Morena y lo hago con un enorme gusto y respeto por la figura y el legado de quien honramos el día de hoy. Benito Juárez es, sin lugar a dudas, una de las figuras fundacionales del México moderno, rostro y voz de una época que dio pauta a una de las grandes transformaciones de nuestro país y cuya visión impregnó a toda América Latina de una vocación liberal que nos guiaría en la búsqueda de la democracia por más de un siglo y hasta el día de hoy. Fue testigo de los 10 años de guerra que nos dieron independencia y un actor involucrado en la vida pública desde los primeros años de gobierno y vida independiente de nuestro país. Como juez, ministro y finalmente presidente de la República, Benito Juárez representó a una nueva generación de idealistas que apostaban por la conformación de estados democráticos, sólidos y soberanos, orientados al mejoramiento de la vida de sus habitantes, basados en una primera noción de igualdad ante la ley. Con ello, Juárez y su generación dejaban atrás muchas de las cargas heredadas por 3 siglos de colonialismo, que hacían un Estado aún dependiente de Europa, marcado por las desigualdades estructurales de clase, raza y fe, con estructuras fácticas de poder que impedían el desarrollo de instituciones y garantías civiles que vieran a las y los mexicanos como ciudadanos y no como súbditos o feligreses. Primero, como ministro de Justicia en el gobierno de Ignacio Comonfort y después como ministro de la Suprema Corte de Justicia, Juárez sienta las bases para la separación de la Iglesia y el Estado con la aprobación de la llamada Ley Juárez, que pone un primer freno a la intervención del clero en asuntos civiles. Estos primeros esfuerzos pronto se encuentran con la intentona conservadora de dar un retroceso en la defensa de los privilegios de unos cuantos grupos y cúpulas de poder. El paralelismo no es casualidad. Bajo la idea de que se trata de un movimiento anticatólico y no, como en verdad era, un esfuerzo para garantizar igualdad y libertades a más personas y poblaciones. Es de cara a esto que Juárez asume la presidencia, no solo en defensa de los avances logrados hasta ese momento, sino buscando profundizar los alcances de las leyes de reforma. Esta separación de la Iglesia del Estado dieron origen al surgimiento de un marco de derechos civiles y políticos protegidos por el Estado, el derecho a votar sin la coacción del clero, la limitante de pastores y líderes religiosos a participar como contendientes en procesos electorales y la creación de un registro civil responsable de reconocer y garantizar los derechos a la identidad, la nacionalidad, el matrimonio, la herencia y la conformación de una familia. Con los estándares liberales dictados por la presidencia de Juárez, México se colocó a la vanguardia de prácticas y normas jurídicas a nivel mundial y se inscribió en la historia como uno de los grandes antecesores de la noción de cómo actualmente los conocemos, los derechos humanos. Su gobierno es también el primer gran defensor de la soberanía nacional de cara a la intervención francesa. Con ello, hereda la noción de soberanía como uno de los grandes valores que rigen nuestro sistema político hasta el día de hoy. A partir de esta noción, México empieza a gozar de una política exterior activa orientada a la defensa de nuestra autonomía, el fortalecimiento de América Latina y el combate de los esfuerzos imperialistas y neocolonialistas que se extendieron hasta finales del siglo XX, bajo la premisa máxima de que entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es así como la política de no intervención y autodeterminación de los pueblos, que ha guiado nuestro hoy consolidado liderazgo regional e internacional, encuentra su origen en la defensa de Juárez, no solo de nuestra integridad como nación, sino de la profunda convicción de que el derecho debe estar por encima de cualquier interés o ambición,
incluso entre las naciones frente al complejo sistema internacional. A más de 2 siglos de su nacimiento, nos toca retomar, defender y ampliar los valores heredados por Juárez en la construcción del Estado mexicano, de la defensa del Estado laico a la defensa de la soberanía nacional. El proceso de transformación que nuestro país vive actualmente ha logrado que estos términos se traduzcan a la realidad actual. Pero también necesitamos consolidarlo mediante la defensa de una agenda progresista, amplia, plural, garantista y democrática que siga apostando por los derechos como la base de la paz social y la igualdad de todas las personas como la única y definitiva aspiración nacional. Hoy, como hace 2 siglos, el Estado laico no es anticlerical, mucho menos antirreligioso. Por el contrario, al ser un Estado de libertades, es uno que asegura la libertad de culto a todos los credos y profesiones religiosas, a la par de que reconoce la necesidad de contar con política y legislación que parta del conocimiento científico, la pluralidad de ideas y el reconocimiento a todas las expresiones de la diversidad social y humana. Defender el Estado laico juarista en el siglo XXI es forzosamente combatir todas las expresiones y discursos de odio, reconocer que las narrativas antiderechos, aunque tal vez rentables políticamente, son contrarias al Estado de Derecho que hemos construido durante décadas y defender una democracia en donde expresar nuestra fe o la ausencia de fe sea una libertad tan sagrada como la de vivir con libertad nuestra orientación sexual, identidad o expresión de género. Hoy, el valor de la laicidad también se traduce en el respeto al derecho al libre desarrollo de la personalidad, reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, el Estado laico es aquel que trata de proteger a todas las personas con igualdad y dignidad, incluyendo a aquellas personas y poblaciones que han sido más excluidas e invisibilizadas, las personas indígenas y afrodescendientes, las personas que viven y trabajan en el campo, las infancias y adolescencias, incluyendo a niñas, niños y adolescentes trans, las mujeres, incluyendo a las mujeres de la diversidad sexual y de género, las personas mayores y las personas con discapacidad. El legado de Juárez también se traduce en la obligación de contar con la representación política de todas las personas, grupos y poblaciones. Benito Juárez fue el primer gobernante indígena de nuestra América Latina después de la conquista. Y antes de él tenemos a Vicente Guerrero como el primer presidente afrodescendiente, un hito no menor que sin duda ha sido invisibilizado por años de la narrativa histórica. Aunque mucho ha tenido que pasar para seguir garantizando el derecho a la representación política de personas indígenas y afrodescendientes, mujeres y otras poblaciones de atención prioritaria, la voz y testimonio de Juárez son fundamentales para entender la necesidad de contar con gobiernos representativos de todas las voces y experiencias. Con su visión única del mundo que lo rodeaba, Juárez pudo aportar desde su experiencia a la construcción de una nación más igualitaria y justa, en la que todas las personas tuvieran el mismo valor ante la ley. Hoy, en el entramado jurídico de avanzada que tenemos, nos toca seguir persiguiendo esta aspiración para lograr también la igualdad sustantiva de todas las personas, que se materialice en mejores condiciones de vida para todas y todos. Finalmente, mantener vivo el legado de Juárez al día de hoy es también profundizar una política de gobierno abierto, democrático y austero, mediante la eliminación de los privilegios que siguen dando pie a la corrupción, la discriminación y las desigualdades. Construir un gobierno por y para las personas es una labor permanente que seguimos teniendo enfrente y por el que muchas personas y movimientos han luchado a lo largo de nuestra historia. Hoy, en los albores de la transformación profunda que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, este compromiso debe estar presente y guiar los trabajos que realizamos en este Congreso. Nos toca entender que la única forma de avanzar hacia el México que aspiramos desde la época juarista solo es posible si hacemos de la política el medio para la defensa y conquista de las causas.
no la defensa de los intereses particulares, ni la pura administración del Estado. La política de causas es la única forma en la que lograremos construir el México que merecemos. Invito a que esta lección siga vigente en cada tema y agenda que impulsamos desde este Congreso, porque en nosotras y nosotros se deposita la responsabilidad histórica, la de seguir construyendo una ciudad de todas y todos, en la que avancemos por igual sin dejar a nadie atrás. A casi 200 años de las leyes de reforma, este sueño sigue vigente y para lograrlo debemos dejar atrás los conservadurismos para hacer política y legislar reflejando la realidad humana de las personas a las que tenemos la obligación de representar, defendiendo el Estado laico y poniendo al centro los derechos humanos, combatiendo las dimensiones de desigualdad y persiguiendo el bienestar de México y su gente por encima de cualquier división partidista. Ese es el legado del benemérito Benito Juárez, sobre el que hoy, frente a una clara crisis de representación y el regreso de las narrativas conservadoras que buscan negar derechos humanos para mantener privilegios particulares, nos toca reflexionar, construir y aprender, porque Juárez vive, igual que las aspiraciones de su época, en la búsqueda de un México y una ciudad de iguales. Muchas gracias, es cuanto.